una cruz, surge una sencilla respuesta. Y con esto podríamos terminar la reflexión esta mañana. Fue necesaria la muerte en la cruz, en una cruz, porque la muerte de Cristo en la cruz cumple con la justicia divina. Porque la muerte de Cristo en la cruz cumple, satisface la justicia divina. Todos quedamos supremamente sorprendidos con la producción de Mel Gibson, La Pasión. Algunos, pareciese ser que cuando se están presentando las imágenes gráficas de la película, quisiéramos por un momento ocultar nuestro rostro de esa gráfica, de esa imagen horrenda, terrible, dolorosa, de un Cristo crucificado. La realidad es que Mel Gibson solamente intentó graficar una realidad que fue mucho más horrenda, horrorosa y terrible. La cruz de Jesús, la muerte de Cristo en la cruz, cumple con la justicia divina. Y por más que la película y por más que se trate de graficar, solamente podremos entender la dimensión de la cruz cuando cerremos nuestros ojos, miremos al Gólgota con el corazón, entendamos nuestra realidad y nuestra necesidad como humanos frágiles y pecadores, y veamos que la única salida es esa bendita cruz de Jesús. Bien lo dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo escribiendo a los filipenses, en el capítulo 2, versículo 8, dice de la siguiente manera: y al manifestarse, refiriéndose a Dios, al creador del cielo y la tierra, al Dios todopoderoso, el sustentador y dador de la vida, el creador de todas las cosas desde el comienzo, dice, y al manifestarse como hombre ese Dios se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Y de una manera expresiva, el apóstol registra unos símbolos de admiración. Dice, porque no fue cualquier muerte, se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Dice, escuche, no fue cualquier muerte, fue muerte de cruz. Una terrible, horrenda y espantosa muerte de cruz, con una dimensión inmensa. Muerte y muerte de cruz. Quisiera, a la luz del texto y a la expresión que presenta el apóstol Pablo cuando decir, el Dios del cielo se manifestó como hombre y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Quisiera entonces que esta mañana lo fuéramos entendiendo. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso de muerte de cruz? Y para eso quisiera enfocar la respuesta. ¿Por qué una cruz y por qué muerte de cruz? Quisiera enfocar la respuesta desde 3 puntos de vista. El primer punto de vista, la primera respuesta, la quiero plantear desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista teológico en segundo lugar, y desde el punto de vista práctico. ¿Por qué fue necesaria la muerte en una cruz? En primer lugar, desde el punto de vista histórico; en segundo lugar, desde el punto de vista teológico; y en tercer lugar, desde el punto de vista práctico. Vamos a ver el primer punto. ¿Por qué fue necesaria una cruz? Desde el punto de vista histórico. ¿Cuál era el contexto histórico que se estaba dando para que Jesús sufriera la muerte de cruz? Me parece que si Jesús hubiese venido hoy, ahora, en el siglo XXI, una de las horrendas muertes más terribles que se aplican hoy a los criminales puede ser la cámara de gas, puede ser la silla eléctrica, puede ser la inyección letal, puede ser choques eléctricos, ¿verdad? Y uno diría, esa sería la muerte más horrenda y más terrible que cualquier peor de los malhechores recibieran el día de hoy. O sea que si Jesús hubiese nacido hoy en el siglo XXI, es posible que no hubiera utilizado una cruz. Diría la silla eléctrica o la cámara de gas o la inyección letal. Pero independientemente de eso, desde el punto de vista histórico, ¿por qué fue una cruz?
por varias razones. En primer lugar, el contexto en el cual se da la historia se da en medio de un mundo de pueblos bárbaros, violentos, agresivos, pueblos aguerridos, guerreros, un pueblo que quería conquistar al otro y no importaba lo que tuviera que hacer: matar, asesinar, destruir. Pueblo de conquistadores y pueblo de conquistados. En ese contexto, Judea y toda la región de Galilea estaban bajo uno de esos imperios subyugadores, bajo el imperio romano. La muerte por crucifixión no la empezaron a aplicar los romanos. El origen de la muerte por crucifixión la empezaron a practicar los persas. Los persas, unos bárbaros horribles, gente violenta, agresiva. Esa gente empezaron a utilizar la crucifixión y no era el mismo tipo de cruz en el cual fue crucificado Jesús. Luego de los persas la adoptaron los griegos y de los griegos la adoptaron los romanos. Pero inicialmente el objeto de la crucifixión no era causar la muerte. El objeto de la crucifixión, escuche, era un proceso, era todo un proceso lento de tortura. La crucifixión inicialmente fue un procedimiento de tortura de venganza, de rabia, de enojo, de dominio, de poder decirle al que estoy conquistando: tú lo único que mereces es la muerte. Era la práctica más horrenda de tortura y era tan lenta, era tan dolorosa, tan terrible la crucifixión, que los persas, los griegos y los romanos, quienes la adoptaron, era tan terrible que los romanos ni siquiera la aplicaban a los mismos ciudadanos romanos. Es decir, en el contexto histórico, ningún ciudadano romano podía morir por crucifixión. Las tres muertes más terribles que había en ese contexto histórico era: número 1, la crucifixión; número 2, la hoguera; y número 3, la decapitación. La crucifixión empezaba con un proceso de latigazos, un proceso de golpes, un proceso de flagelación. La palabra flagelación quiere decir eso: castigo. Y en aquel entonces, al reo lo llevaban y lo amarraban a un poste. Y amarrado a ese poste, con toda la ira y toda la furia del enemigo, el enemigo descargaba unos látigos que al final de las puntas tenían unas bolas llenas de huesillos y unas grapas que al penetrar en la piel, al dar el latigazo, penetraban en la piel, y al rasgaban la piel, produciendo heridas profundas, empezando un proceso de desangre terrible. Luego que el reo era flagelado, era llevado amarrado a un palo vertical, y se esperaba un palo horizontal puesto a la audiencia, al público. Era colgado en aquel palo horizontal, inicialmente amarrado, pero posteriormente empezaron a utilizar el hecho de que sean clavados los que eran colgados en el madero. Clavados, no en la muñeca, clavados en el antebrazo, de tal manera que al ser levantados, si se pudiese en el centro de la muñeca, podía producir un desgarre y se caía el reo. Era colocado el clavo en el antebrazo de tal manera que la mano sostenía el peso del cuerpo junto con los pies. La crucifixión era la más vergonzosa y horrenda muerte lenta. La muerte se producía por la posición que finalmente causaba un paro respiratorio en los pulmones. Se causaba por deshidratación. Era una muerte horrenda, completamente desnudos. Era la muerte más horripilante en ese contorno de guerras sangrientas y revueltas,
donde lo que imperaba era que el imperio se mantuviera a cualquier costo en ese escenario. Jesús, según los políticos del momento y según los religiosos del momento, un líder revolucionario que se había atrevido a mover las masas, que se había atrevido a decir que él era el rey de los judíos, entendiendo que en el contexto el único rey era el César, el emperador. Jesús fue visto como un revolucionario, diríamos en nuestro argot popular en el día de hoy, un guerrillero, que se atrevía a levantar a las masas en contra del imperio romano. Ese fue el cargo, rebelión en contra del Estado. Para los religiosos era una amenaza. Jesús, en el contexto histórico, fue crucificado por rebelión y fue crucificado porque los religiosos no podían con la verdad que Jesús les predicaba. El libro de los Hebreos, el autor de los Hebreos describe eso de la siguiente manera. Consideren, Hebreos capítulo 12, versículo 3. Consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Yo le voy a decir algo. Cuando usted se sienta que está pasando por problemas, cuando se sienta que está pasando por dificultades, cuando se sienta que todo el mundo se le viene encima, cuando sienta que todo el mundo lo ha dejado solo, cuando sienta que las circunstancias están adversas, déjeme decirle, hay alguien que ha entendido todo eso antes, que lo ha sentido, que sintió en su propia carne todo ese dolor, toda esa soledad, toda esa enfermedad, toda esa crisis. Él la sintió en su propio cuerpo. Así que mire, el texto dice, no pierdan el ánimo, no desmayen. Hay alguien que sintió lo mismo que usted está sintiendo. El profeta Isaías, él dio una descripción profética acerca del Cristo crucificado. Y en Isaías 53, versículo 3 dice de la siguiente manera: despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Y esto es una locura. Pablo habla de la locura de la predicación del evangelio, de la locura de la cruz, porque es una locura que el Dios creador del cielo y de la tierra, el Dios santo, Dios todopoderoso, aquel que tiene todo poder, haya tomado la decisión. ¿Qué necesidad tenía? Él había tomado la decisión de hacerse hombre y, estando en la condición de hombre, ir a esa muerte horrenda. Escuche, eso no es lógico, eso no es racional. Tiene que haber un poder, algo que empujó a Dios para que Dios hiciera eso por ti y por mí. Al final del sermón vamos a ver qué fue lo que empujó a Dios para ir a la cruz, pero aún estando en la cruz, para no bajarse de ella. El profeta decía entonces, despreciado y rechazado. ¿Cómo puede ser eso, Dios? Por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos le evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Terrible respuesta desde el punto de vista histórico. Fue en una cruz, por todo ese contexto histórico en el cual se dieron los eventos. Pero la segunda razón, no podemos quedarnos en el evento histórico. Escuche, la segunda respuesta que quiero plantear es que fue en una cruz, porque hay unas razones de parte de Dios. Cuando digo que son unas razones de parte de Dios, es el concepto teológico. No se asuste con la palabra teología. Teología es simplemente eso, saber y conocer qué es lo que Dios piensa, cuál era el propósito de Dios. No se asuste por la palabra teología. Desde el punto de vista teológico, la muerte en la cruz
de Jesús, escuche, era plan de Dios. ¿Cómo? Plan de Dios. Le voy a decir lo siguiente: plan y diseño de Dios. Plan y diseño de Dios. Que la muerte horrenda que usted nos acaba de describir, pastor, y no es mucho lo que les acabo de decir, era plan de Dios. Sí, fue plan y diseño de Dios. Desde el punto de vista teológico, fue el cumplimiento de las promesas de Dios para el hombre perdido que se había alejado de Dios. Desde el punto de vista teológico, fue el plan de Dios. Fue el cumplimiento de la promesa de Dios para el hombre. Pero ¿saben? Es el único medio, la única forma, el único camino para reconciliarse con Dios. Esto no se trata de ser buena persona. Esto no se trata de no hacerle mal a nadie. Esto no se trata simplemente de cargar la cruz como un amuleto o como un adorno. Esto se trata de entender que el Cristo de la cruz es el único camino para llegar a Dios. Y desde el punto de vista teológico, la cruz, y solo la cruz, satisface la justicia divina. Justicia divina que estaba destinada a caer sobre cada uno de nosotros. Pero oh bendita cruz y bendito hombre de la cruz, que tomó mi lugar y en mi lugar me justificó. ¡Aleluya! Para poder encontrar esa satisfacción en la justicia divina. Fue plan de Dios. ¿Cómo es esto de que es plan de Dios? Escuchen, para entender esto, que fue plan de Dios, hay que ir al comienzo. Al comienzo Dios creó al hombre y lo creó a su imagen y semejanza, santo, puro, justo y con toda la capacidad de relacionarse de manera directa con Dios. Pero no solamente una relación fría, era una relación tan dulce, tan fraternal, tan amorosa, que al comienzo de la historia de la humanidad, por lo menos como la registra la Escritura, dice que Dios bajaba y compartía con el hombre y entonces paseaba en medio del huerto. Escuche, lo que estoy queriendo decir con la narración bíblica es que había una relación estrecha entre Dios y el hombre. Sin embargo, el hombre tomó la decisión de decir: ¿sabe qué, Dios? Tu amistad no me interesa, o si me interesa a medias. Y le dijo: yo hago lo que yo quiera. Finalmente el hombre tomó su propia decisión de ir en contra de lo que Dios le había mandado. Eso causó una separación, una ruptura teológica. En primer lugar, una ruptura en esa relación entre Dios y el hombre, y finalmente una relación entre el hombre con el hombre, y finalmente el hombre con la naturaleza. Una ruptura en diferentes escenarios. La primera ruptura entre Dios y el hombre, dice la Biblia que el hombre se escondió cuando sintió la presencia de Dios. Ya no podía mirarlo cara a cara, face to face, no more. Cara a cara, no más. No podían verse ahora cara a cara. Esa relación hermosa, dulce y anhelada por Dios, creada por Dios, no podía darse más. El pecado y la decisión del hombre generó esa ruptura entre Dios y el hombre. Generó la ruptura entre el hombre y el hombre. Empezaron a pelear el hombre y la mujer. Esa mujer que tú me diste, ese hombre. Y empezaron a pelear entre ellos. Pero finalmente, cuando Dios los confronta, aún pelearon con la naturaleza. Esa mujer, esa serpiente, el árbol. ¿Para qué puso ese árbol ahí, Señor? Pelearon contra todo el mundo y empezaron a surgir toda esta serie de sentimientos negativos, horribles y de pecado. En medio de ese escenario, Él hace una promesa como plan de Dios. Déjeme decirle, a Dios no lo cogió por sorpresa la falla del hombre. Él ya tenía un plan destinado. Y entonces baja y le dice al hombre, en Génesis capítulo 3, versículo 15, le dice: pondré enemistad entre tú y la mujer. Perdón, le dice a la serpiente, hablándole a la serpiente, al diablo, al enemigo de Dios,
Y por consecuencia el hombre, siendo creación de Dios, enemigo del hombre. ¿Usted sabía que el diablo es su enemigo? Dígale que tenga la oiga, el diablo es su enemigo, no se haga amigo de él. Hay gente que se hace amigo del diablo, se hace amigo del mal. El diablo siempre ha sido su enemigo, siempre desde el comienzo. Que se presenta buena gente y se presenta dulce y amable y bonito y agradable, pero sabe que el diablo es el enemigo. Y desde un comienzo, desde el punto de vista teológico, el Señor le dice a la serpiente, símbolo del diablo en el huerto: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente, o sea, entre el fruto del mal y el fruto de la mujer. Y el fruto de la mujer, la simiente de ella, su simiente, el fruto de la mujer, a través de la cual vino la bendita persona de Jesucristo. Escuche, aquí estaba un anuncio hacia la bendita persona de Jesucristo. Su simiente, el fruto de la mujer, es decir, de la naturaleza humana. Esa naturaleza humana especial en Cristo le aplastará la cabeza. ¿Cuánto le da la gloria al Señor? Desde el huerto estaba pronunciado que en la cruz de Jesús el Señor iba a vencer a Satanás. Le aplastaré la cabeza, aunque él le morderá el talón. Era necesario ir a la cruz. Claro que sí. Desde el punto de vista teológico fue un plan de Dios, un plan diseñado. ¿Sabe por qué? Porque es que el plan original de Dios no ha cambiado para ti y para mí. Nunca. El plan de Dios, yo voy a decir esto, el plan original de Dios de tenerte a ti cerca a Él nunca ha cambiado. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? Somos nosotros los que nos alejamos y hacemos lo que nos da la gana. Pero el plan original de Dios de tenernos a cada uno de nosotros cerca a Él no ha cambiado. Y por eso hizo la provisión de la cruz. No lo tomó por sorpresa. Desde el huerto del Edén lo prometió a toda la humanidad, que de la simiente de la mujer nacería uno que aplastaría la cabeza de la serpiente. Y entonces el apóstol Pedro desarrolla esto de una manera bien interesante y dice: Cristo, primera de Pedro capítulo 1 verso 20, dice de la siguiente manera: Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo. Subráyelo ahí por si no lo había visto. Esto no cogió por sorpresa a Dios. Claro que sí, Él creó todas las cosas y le dio al hombre la posibilidad de escoger el bien y el mal. El hombre escogió el mal, pero eso no cogió por sorpresa a Dios. Antes de la creación del mundo, Cristo ya había sido destinado. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos. Bendito el Señor. Dígalo: a beneficio mío. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? A beneficio mío. Desde el punto de vista teológico, entonces, era plan de Dios. Era cumplimiento de esa promesa de Dios dada al hombre allá en el huerto del Edén. De tu simiente habrá uno que le aplastará la cabeza. Era cumplimiento. Y son muchos los textos del Antiguo Testamento que apuntan a la obra de Cristo en la cruz. Esta mañana no tengo todo el tiempo para mostrarle la inmensidad de la cantidad de textos que apuntan hacia la bendita persona de Jesucristo en la cruz. Pero como si fuera poco, para terminar, hablando de que no solamente fue plan de Dios, de que era el cumplimiento de las promesas, sino que era la única forma de acercarse a Dios, porque había una sentencia: la paga del pecado es la muerte. No había otra opción. Pero qué bueno que hubo una cruz y que hubo un hombre que no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que dejando su trono de gloria, como dice el himnólogo, vino y murió en una cruz. Romanos capítulo 5 versículos 8 y 9 dice de la siguiente manera: pero Dios demuestra su amor para con nosotros en esto, que cuando todavía
éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, bendito el Señor. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Y quiero resaltar en este texto una verdad teológica inmensa que se llama justificación. Escuche esto. Era absolutamente necesaria la cruz por lo siguiente. La Biblia dice que todos somos pecadores y que todos estábamos destituidos, echados fuera de la presencia de Dios. No había ninguna opción. Estábamos declarados culpables. Díganle al que tiene al lado, you are guilty. Si no se lo dice en inglés, dígaselo en español, tú eres culpable. Somos pecadores. Y escucha, hermano y hermana, cuando usted viene el domingo a la iglesia y viene y levanta los brazos al Rey, ¿sabe? Lo hacemos no porque seamos inocentes, lo hacemos porque siendo culpables y estando destinados a morir en una muerte horrenda como la cruz, pero no solamente a morir de esa forma horrenda, sino a estar separados por siempre, escuche esto, por siempre de Dios. En el contexto del Antiguo Testamento entonces se da la figura del Cordero, que en lugar del pecador es sacrificado, y por la sangre de ese Cordero que es sacrificado en el contexto del Antiguo Testamento, ese pecador se hace inocente por la sangre de ese Cordero. En el contexto de la obra de Cristo en la cruz, bendito el Señor, la Biblia nos enseña que Él es el Cordero inmolado gratis. ¿Sabe que en el Antiguo Testamento cada pecador tenía que comprar su propio cordero? Por lo menos la familia tenía que llevar un cordero por familia, sin mancha, un cordero perfecto, y era sacrificado por el pecado del jefe de la familia y por la familia. Bendito el Señor. ¿Cuánto le cuesta la salvación? Bendito el Señor, que vino el Cordero inmolado del cielo, y siendo yo culpable, Él tomó mi lugar en la cruz. Eso se llama justificación. Y cuando toma mi lugar, escuche, cuando toma mi lugar, Él se hace culpable por mí, y yo que soy culpable me hace inocente. Y ya no seré juzgado más por el mismo pecado. ¿Sabe qué dice la Biblia? Nunca más me acordaré de tus pecados. ¿Cómo yo no adorar al Señor? ¿Cómo yo no venir y levantar mis manos y adorar al Rey y decirle gracias, gracias, gracias Señor, gracias Señor? Esto no se trata de religión, esto se trata de aceptar la obra de Cristo en la cruz. Yo no vengo aquí al culto simplemente para darme un doping de religión. Yo vengo aquí a celebrar que Jesucristo tomó mi lugar. El que viene a la iglesia simplemente para celebrar el culto, yo no sé a quién, está fuera de foco todo el tiempo. Pero cuando yo vengo a la casa del Señor y entro por esa puerta, siento que la gracia y la misericordia del Señor me permite ahora llegar al lugar santísimo, no porque lo merezca, porque Él me ha hecho inocente por su gracia. Porque es que en la oración usted no puede ser un espectador. Usted no puede ser ahí. Usted tiene que adorar. Si ha experimentado la obra de Cristo en la cruz, tiene que adorar. No va a predicar porque no va a poder preparar. Iglesia, que cuando vengamos a adorar al Señor, y cada vez que vamos a la mesa del Señor, sintamos que estamos reconociendo al Cristo de la cruz. Y es por eso
Que el asunto no se quede en el plano teológico solamente. Ya vimos el elemento histórico, ya vimos el elemento teológico, plan de Dios, propósito de Dios, única forma para acercarnos a Dios. Pero ahora mire, desde el punto de vista práctico, ¿sabe? Todo eso, Dios lo planeó pensando en ti. ¿Cuánto le damos gloria a Dios por eso? Mire, dígale que esté al lado, el Señor pensó en ti cuando fue a la cruz. Oiga, eso es grande. El Señor pensó en ti cuando fue a la cruz. ¿Cuánto le damos gloria a Dios por eso? Mire, el Señor pensó en mí, el Señor pensó en ti. Nos amó, nos amó, nos amó. Todo fue por amor. El motor, lo que empujó a Dios, lo que empujó a Cristo a ir a la cruz. Ustedes sabían que Él pasó por un momento de crisis terrible. Escuche, y en esa naturaleza de esa unión hipostática, elemento teológico donde lo divino y lo humano se hace solamente en la persona de Jesucristo, Cristo totalmente Dios y totalmente hombre. Hay un momento terrible y Jesús, como Dios, sabiendo lo que iba a venir, lo horrible, lo terrible, lo vergonzoso, lo escandaloso y lo bajo de la cruz, va al huerto de Getsemaní y sabiendo lo que iba a venir, ora a su Padre y le dice: Señor, si hubiera otra manera, si hubiera otra forma, si de alguna otra manera se pudiera resolver esto, Señor. Y el silencio de Dios con su Hijo se hace evidente de que el plan sigue adelante. Alabado tu nombre, Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Su Hijo Jesús, entendiendo la dimensión del plan. Pero ¿sabe qué? Me parece que en el huerto de Getsemaní Jesús pensó en mí y dijo: yo voy. Aleluya, gloria. Gracias, Jesús pensó en mí. Y en el huerto de Getsemaní Jesús pensó en ti. No para que fueras un religioso, no, para que nos volviéramos a conectar con el Padre. Y en el huerto de Getsemaní Jesús dijo: Señor, no se haga como yo quiero, sino conforme a tu voluntad perfecta, voluntad fundamentada en el amor. ¡Wow! ¡Qué amor! ¡Qué amor! ¡Qué dimensión de amor! Desde el punto de vista práctico, ese amor hoy sigue teniendo vigencia. Y ese amor nos sigue alcanzando hoy. Todo eso fue por amor. Amor por uno, pero amor por todos. Bendito el Señor. Amor por los blancos y por los negros, por los ricos y por los pobres. Amor por los hombres y amor por las mujeres. Amor por los niños, amor por los jóvenes desorientados y desubicados. Por amor, por amor, por amor, por amor. Escuche, yo no sé cómo esta mañana transmitir a mis hermanos esa dimensión tan grande de un amor así. Amor por uno y por todos. Era la única forma, y hasta este momento es la única forma de encontrar la paz. La única manera. No, mire, escuche, ni la religión, ni la superación personal. Escuche, ni las terapias, ni la sociología, ni la psicología. Y no estoy diciendo que las ciencias humanas sean malas, contribuyen, pero la única manera, la única forma de encontrar paz en el alma. Y cuando hay paz en el alma, hay salvación integral, hay paz en la mente, hay paz en la salud física,
familiar, económica. La única forma de encontrar la paz. Todo por amor, por amor, por amor de Dios. Ahora, ¿sabe que usted quiere ser salvo? Lo único que tiene que hacer es creer en ese amor. Creer en ese amor. No importa cuán lejos esté. No importa cuán bajo esté. Mira hasta dónde Él fue. Se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Juan 3:16. Lo dice de esta manera en la versión Palabra de Dios para Todos. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero ¿sabe qué? Juan lo describe de la siguiente manera: nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Eso fue lo que él hizo. Y desde ese punto de vista, la cruz hoy sigue teniendo validez. No la cargue como un símbolo simplemente. Si usted la quiere cargar, cárguela. Pero ¿sabe qué? Deje que el amor de Dios y el amor de esa cruz hoy toque su vida. Y no se vaya de este lugar simplemente con una religión cargada. Váyase de este lugar con una relación restaurada por el amor de Dios. Finalmente, el texto bíblico dice, en consecuencia, en Romanos capítulo 5, verso 1, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, ahora podemos tener paz para con Dios por medio de la cruz, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué fue una cruz, queridos hermanos y amigos, en esta mañana? Fue una cruz porque desde el punto de vista histórico fue la más lenta, vergonzosa y horrenda de las muertes. Desde el punto de vista teológico, fue el propósito perfecto de Dios para la restauración de toda la humanidad. Pero desde el punto de vista práctico, para mí hoy, la cruz y Cristo crucificado es la mayor muestra de amor, de amor, de amor, de amor de Dios para mí, para todo aquel que crea. En esta mañana, ¿por qué no inclinamos nuestros rostros? Así nos ayude el Señor.